Hola gente y bienvenidos a este episodio 8. El día de hoy tenemos un capítulo medianamente accidentado, ya que grabé el capítulo anterior la semana pasada, por ende me van a ver con otra pinta. Y dicho esto, comencemos. Capítulo 14, mente versus cuerpo. Tuve que admitir que Edward conducía bien cuando iba a una velocidad razonable. Apenas miraba la carretera, pero los neumáticos nunca se desviaban. La conducción parecía no requerirle ningún esfuerzo. Es una emisora de radio de éxitos de los 50 y cantaba una canción que no había oído en su vida. Se sabía la letra completa. ¿Te gusta la música de los 50? Le pregunta. Él le dice, en los 50 la música era buena, mucho mejor que la de los 60. Y la de los 70, ¡pah! Los 80 fueron soportables. ¿Vas a decirme alguna vez cuántos años tiene? ¿Importa mucho? Sí, Eduard, importa. De las pocas cosas en las que estoy muy en desacuerdo es que Eduard sí es muy mayor. No, pero tengo curiosidad. Tras un instante de reflexión, le confesó: nací en Chicago en 1901. Relató cómo Carlyle, quien era su padre y mentor, lo había encontrado en un hospital en verano de 1918, a punto de morir de gripe española. Edward, entonces de 17 años, había perdido a sus padres por la epidemia y estaba solo en el mundo, lo que lo convertía en un candidato ideal para el plan de Carlyle, salvarlo. Sin embargo, el proceso fue extremadamente doloroso, un recuerdo que, aunque difuso por el tiempo, nunca había olvidado. Cuando ella le preguntó cómo había sucedido, Edward eligió cuidadosamente sus palabras. Explicó que no todos podían lograr lo que Carlyle había hecho, ya que requería un gran autocontrol y una compasión extraordinarias. No todos tenemos el control para hacer eso. Concluyó que su transformación había sido causa de la soledad de Carlyle, quien buscaba compañía. Edward también le habló de Esme, otro miembro de su familia, quien había sido rescatada tras una caída mortal que sorprendentemente no apagó su corazón. Edward continuó narrando la historia de su familia y le explicó que Carlyle Nunca le haría esto a alguien que tuviera otra opción. Aunque comentó que según él era más fácil hacerlo cuando la sangre era débil. Edward reveló que la siguiente en unirse a la familia fue Rosalie. Carlyle había esperado que ella fuera para Edward lo que Esme era para él, pero entre ellos solo se desarrolló un vínculo de hermanos. Años más tarde, Rosalie encontró a Emmett mientras cazaba los Apalaches. Lo rescató de un ataque de gozo y lo llevó hasta Carlyle, recorriendo 150 kilómetros. ¡150, chicos! Un viaje que según Edward debió ser extremadamente difícil. Sin embargo, Rosalie logró salvarlo. Y desde entonces, ella y Emmett han estado juntos como pareja. Son como pareja. Ni siquiera sé si eso es legal. Edward añadió entre risas que pronto asistirían a otra de sus bodas. Al hablar de Alice y Jasper, los describió a ambos como inusuales. Ellos desarrollaron una conciencia sin una guía externa. Jasper era proveniente de una familia diferente y mucho más cruel. Había caído en una profunda depresión antes de encontrar a Alice, y ella, dotada de un don especial, supo que Jasper la buscaba incluso antes de que la conociera. Ella sí me vio venir, por supuesto. Edward le explicó que no era la misma habilidad que él tenía, pero que habían otras habilidades como en los vampiros, y Alice podía prever posibilidades futuras, aunque no era definitivo ya que el futuro no estaba escrito en piedra. ¿Qué tipo de cosas ve? Le explica que también vio a su familia, que se iba a unir a ellas. En cuanto a su estilo de vida, Edward confesó que solo había algunos pocos como su familia que renunciaban a cazar humanos, lo que les permitía vivir entre personas. Comentó que había una familia similar en Alaska, pero que el grupo era tan numeroso que empezaron a destacar, así que decidieron separarse. Además, los vampiros suelen ser nómadas y viajan de un lugar a otro, aunque normalmente prefieren el norte debido al clima. En ese momento llegaron a su casa. Edward estacionó afuera. Ya el entorno estaba oscuro y tranquilo. Las luces del porche todavía estaban apagadas, por lo que sabía que Charlie aún no estaba en casa. Ella le preguntó por qué razón preferían el norte, y él le dijo: ¿has abierto los ojos esta tarde? ¿Crees que podríamos caminar por las calles? Entonces de ahí viene la leyenda. Probablemente. Retoma el tema de Alice y le dice: ¿procedía Alice de otra familia como Jasper? Edward dice que el origen de Alice era un misterio. No recordaba nada de su vida humana ni sabía quién la había transformado. Despertó sola y quien quiera que lo hizo desapareció sin dejar rastro. Edward especula que si Alice no hubiese tenido su habilidad de ver al futuro, podría haberse convertido en una criatura totalmente salvaje. Su don le permitió encontrar a Jasper y a Carlyle, lo que la salvó del aislamiento. La conversación fue interrumpida porque a ella le dio hambre. Edward lo notó con humor cuando su estómago rugió. Recordando que no estaba acostumbrado a estar con alguien que comiera comida humana, ella, entre tímida y fascinada, lo invitó a entrar a su casa. Edward aceptó naturalmente, mostrando un interés sincero en estar más tiempo juntos.
La familiaridad de Edward quedó clara cuando usó una llave oculta para abrir la puerta. Ante el asombro de ella, él le confiesa que la estuvo viendo mientras dormía. ¿Qué otra cosa iba a hacer de noche? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Con cuánta frecuencia has venido aquí? Casi todas las noches, le dice él. ¿Por qué? Él le confiesa que le parece interesante cuando duerme, que habla en sueños. ¡No! Ella entra en pánico. ¡No! ¡Maldición! Muy enojada. Sabía que hablaba en sueños, su madre se lo había dicho, pero no pensaba que tuviera que preocuparse por eso. ¿Estás muy enfadada conmigo? Eso depende de lo que hayas escuchado. Le preocupaba más eso que este men entró en su casa cuando dormía y la observó mientras dormía. No te disgustes, le suplicó. Echas de menos a tu madre y cuando llueve el sonido hace que te revuelvas inquieta. Solías hablar mucho de Phoenix, aunque ya no tanto. En una ocasión dijiste: todo es demasiado verde. ¿Alguna otra cosa? Pronunciaste mi nombre. ¿Mucho? Exactamente. ¿Cuántas veces entiendes por mucho? Oh, no. Ella estaba muy avergonzada. No te acomplejes, le dice. Si pudiera soñar, sería contigo. Y yo no me avergonzaría de ella. En ese momento, ambos escuchan llantas sobre los ladrillos de la entrada. Era Charlie. El inesperado regreso de Charlie hace que Edward desaparezca, dejando a Bella muy nerviosa, tratando de recuperar la compostura frente a su padre. Escucha una risita de Edward por ahí, por lo que sabe que Edward sigue cerca. Tuvo una conversación trivial con Charlie, pero apenas podía concentrarse en responder, ansiosa de volver a su habitación. Y aparte, estaba la posibilidad de que Edward escuchara todo lo que hablara con su padre. Antes de volver a su cuarto, Charlie nota que está muy nerviosa y le dice: Bella, ¿te pasa algo? Y él le dice: no, solo quiero ir rápido a la cama. A lo que él le dice: es sábado, podría salir. Pensé que tal vez con Newton. Y Bella está como: ya, por favor, me quiero ir a mi pieza. Y ya, se despide, se va a su habitación y Edward está ahí. Ella le pide un momento para ser humana y se va al baño. Fue a hacer su rutina de noche. Se lavó los dientes, se duchó y se puso pijama. Buenas noches, le grita a Charlie para que supiera que no se iba a escapar. Buenas noches, Bella, le dice. Bonita ropa, le dice Edward cuando ella llega. Y ella le hace una mueca. No, en serio, te sienta bien, le dice. ¿A qué venía eso? Se refería como a su gritada a Charlie desde la escalera. Y ella le dijo: creo que Charlie cree que me voy a escapar esta noche. De hecho, pareces bastante sofocada, le dice. Parece que te resulta más fácil estar cerca de mí. ¿Eso te parece? Dice Edward. Y Edward aparta su pelo húmedo para que sus labios pudieran tocar debajo de su oreja, en plan, aquí nada. Sí, mucho, mucho más fácil. Por eso me pregunta: ¿por qué? El triunfo de la mente sobre la materia. Ella retrocede. ¿Hice algo mal? Le pregunta a él. No, lo opuesto, me estás volviendo loca. ¿De verdad? ¿Que querrías una ronda de aplausos? Solo estoy gratamente sorprendido. En los últimos 100 años o casi, nunca me imaginé algo parecido. No creía encontrar a nadie con quien quisiera estar de una forma distinta a la que estoy con mis hermanos. Entonces descubro que estar contigo se me da bien, aunque todo es nuevo para mí. Pero ¿cómo puede ser tan fácil ahora? No es fácil, le dice. Admitió que fortaleció su autocontrol. Bella, intrigada, le preguntó por qué le resultaba más sencillo ahora y él le dice que pasó el día insensibilizándose a su aroma, pero advirtió que este autocontrol no era algo permanente y que sería un desafío constante si se apartaba de ella. Ella lo animó a quedarse entonces. Quédate. Ya que irse iba a ser más difícil volver a verla. Y él le dice: saca los grilletes, soy tu prisionero. Pareces más optimista que antes, le dice ella. No te había visto así antes. ¿No se supone que debe ser así? El esplendor del primer amor y todo eso. ¿No es increíble la diferencia entre leer sobre algo o verlo en películas y experimentarlo? Muy diferente, le admitió, y más fuerte de lo que había imaginado. Por ejemplo, la emoción de los celos. He leído sobre los celos 1.000.000 de veces. He visto actores representarlos en 1000 películas y creía haberlos comprendido, pero me asustaron. ¿Te acuerdas del día que Mike te pidió que fueras con él al baile? ¿Quieres ir al baile? ¿Conmigo? Claro, aunque ella recordaba ese día por un motivo diferente. Fue el día en que volviste a dirigirme la palabra otra vez. Me sorprendió el resentimiento, la furia que experimenté. Al principio no supe qué era, y más encima no podía saber lo que pensaba, entonces se exasperaba. No sabía si el motivo de su rechazo era el que estaba diciendo o si en verdad le interesaba a Mike. Entonces todo empezó a estar claro. Empezó a vigilarla, a vigilar sus expresiones, a vigilar lo que decía. Estaba ansioso por escuchar lo que decía. Esa fue la primera noche que fue a verla.
a su casa. Y mientras vigilaba su sueño, pronunció su nombre. Lo dijo con tal claridad que él pensó que se había despertado. Tuvo un sentimiento desconcertante y supo que ya no podía ignorarla más. Los celos son algo extraño. Incluso ahora, cuando Charlie te preguntó por el Mike Newton y ella le dice, ¿de verdad eso te hace sentir celoso? Soy nuevo en esto. Ha resucitado al hombre que hay en mí. Bella le expresó sus inseguridades sobre Rosalie, obviamente siendo bellísima, y él la tranquilizó asegurándole que ninguna otra persona podía compararse con lo que ella significaba para él. Le explicó que nunca había sentido que alguien lo hiciera sentir completo hasta que conoció a Bella. Sin embargo, Edward no podía ignorar los riesgos de su relación y hablaron sobre el peligro de estar juntos, aunque Bella para sí misma minimizaba el sacrificio. Cuando ella le preguntó por qué luchaba tanto contra su naturaleza, Edward le explicó que no era suficiente aceptar el destino. Quería mantener la mayor humanidad posible, pese a las dificultades que eso podía traer. Yo no quiero ser un monstruo. En ese momento oyen pasos como en la escalera. ¡Túmbate!, le dice. Ella se da la vuelta, se acurruca sobre un costado y Charlie entró y asegurarse que ella estaba donde se suponía que iba a estar. Edward le dice, eres una actriz pésima, ese no es tu camino. Debería cantarte para que te durmieras, le dice. Ella le dice, cierto, ¿cómo podría dormir estando tú aquí? Y él le dice, lo has estado haciendo todo el tiempo, pero no sabía que estabas aquí. Bueno, si no quieres dormir, si no quiero dormir, ¿qué? En ese caso, ¿qué quieres hacer? Luego siente su frío aliento sobre su cuello que estaba inhalando y ella le dice, pensé que te habías insensibilizado. A lo que él responde, que haya renunciado a beber el vino no significa que no pueda apreciar el buque. Hueles a flores, como a lavanda y a fresia. Se me hace agua la boca. Sí, tengo un mal día siempre que no encuentro a alguien que me diga lo apetitoso que me habla. He decidido qué quiero hacer. Quiero saber más de ti. Y él le dice, pregúntale que quieras. Su pregunta fue, ¿por qué lo haces? Sigo sin comprender por qué te esfuerzas tanto para resistirte a lo que eres. Por favor, no me malinterpretes, me alegra que lo hagas. Pues no lo sé, es una buena pregunta, la verdad. Explica que la mayoría de su especie no lo entiende, pero que este destino no significa que no puedan sobreponerse. Ella se queda quieta por un momento y la siguiente pregunta que le hace es, ¿por qué puedes leer mentes? ¿Por qué solo tú? ¿Por qué Alice puede ver el futuro? ¿Qué es lo que pasa? Y él le explica que en realidad no lo saben, como que algunos vampiros tienen algunos dones, pero que no saben por qué. Que Carlyle tiene la teoría de que se traen como lo más representativo de ellos en su vida humana y que lo explotan en su vida vampírica, pero que en verdad no están seguros. Ella le pregunta por lo que trajo el resto a esta vida vampírica. Teorizan que Carlyle trajo su compasión, Esme la capacidad de amar intensamente, Emmett trajo su fuerza y Rosalie la tenacidad o obstinación. Y Jasper es muy interesante. Fue lo bastante carismático en su primera vida para que las personas de alrededor vieran las cosas a su manera, por lo que ahora era capaz de manipular las emociones de los demás para apaciguar una habitación de gente airada, por ejemplo, o a la inversa, exaltar a una multitud tranquila. Ella le pregunta ¿de dónde comenzó todo? O sea, Carlyle lo transformó a él, pero alguien tuvo que haber transformado a Carlyle y así infinitamente. A lo que él le explica ¿de dónde procedemos? ¿De la evolución? ¿No podríamos haber evolucionado al igual que otras especies? De alguna forma, esta misma fuerza pudo haber creado a pájaros delicados, al tiburón, a la cría de foca y a la ballena asesina. A ver si lo he entendido. Yo soy la cría de foca, ¿verdad? Exacto. ¿Estás preparada para dormir o tienes alguna pregunta más? ¿Solo 1 o 2 millones? Tenemos mañana, pasado y pasado mañana. Y ella sonrió eufórica al pensar que se iba a quedar con ella. ¿Estás seguro que no te vas a desvanecer por la mañana? Después de todo, eres un mito. No te voy a dejar. Entonces una más por esta noche. Pero se puso nerviosa. Olvídalo, cambié de idea. Vela, puedes preguntarme lo que quieras. Tuvo que ser persuasivo para sacarle la respuesta. Bueno, dijiste que Rosalie y Emmett van a casarse pronto. ¿Ese matrimonio es igual que para los humanos? Él se rió. ¿Eso es lo que querías preguntar? Sí, supongo que es prácticamente lo mismo. Yo te dije que la mayoría de deseos humanos están ahí, solo que ocultos por instintos más poderosos. ¿Alguna intención detrás de esa curiosidad? Bueno, me preguntaba si tú y yo algún día... Se puso seria. No creo que eso sea posible para nosotros, porque sería muy arduo para ti si estuviera demasiado cerca. Eso sería un problema, sin duda, pero le explica que en realidad es que es
muy frágil. Si se apresurara, si no prestara la suficiente atención, podría extender la mano para acariciar su cara y aplastarle el cráneo por error. No puede perder el control mientras está a su lado. Ella no respondió. ¿Estás asustada? No, estoy bien. Aunque ahora soy yo quien tiene curiosidad. Nunca... Naturalmente no. Se sonrojó. Yo te he dicho que nunca antes he sentido esto por nadie, ni de cerca. Lo sé, solo que he visto los pensamientos de otras personas y no siempre el amor y el deseo corren por el mismo camino. Para mí sí. Al menos ahora ambos existen para mí. Está bien, al menos tenemos una cosa en común, le dice él. Como me dejaron en un comentario anterior, Stephanie, la autora, hace que ellos estén muy... No, como que en verdad tiene que ser después de los 18 y en matrimonio. Pero ellos están hot todo el tiempo. Tus instintos humanos, bueno, ¿me encuentras atractiva en ese sentido? Le pregunta Bella. Tal vez no sea humano, pero soy un hombre, le responde. Ella bostezó involuntariamente. Ahora deberías dormir, no estoy segura de poder. ¿Quieres que me marche? No, habló demasiado fuerte. Se rió y empezó a cantar esa melodía que había estado cantando todo el día. Más cansada de lo que creía y más exhausta de lo que se había sentido nunca. Después de un largo día de tensión emocional y mental, se abandonó a sus fríos brazos hasta dormirse. Y ese es el final del capítulo. Felicidades, han llegado hasta aquí. Como dato, me hice este make-up de que inspirado en el maquillaje de Powder en Arcane. Si no han visto Arcane y quieren ver una buena serie, vean Arcane. Si no quieren sufrir, no vean Arcane. Vamos al capítulo 15, Los Cullen. Al otro día despertó con la tenue luz del día nublado, muy confusa. Algo importante trataba de abrirse paso en su mente, cuando de repente el día anterior irrumpió en su conciencia. Se sentó tan deprisa que la cabeza le empezó a dar vueltas. Tu pelo parece un almear, pero me gusta, le dice Edward. Esa voz serena provenía de la silla mecedora de la esquina. Edward, ¿te has quedado?, le exclama alegremente y sin pensarlo va y se abalanza sobre él. En su regazo, sorprendido por su entusiasmo, alzó la vista temerosa de haberse propasado, pero él estaba riendo. Por supuesto, le dice. Estaba convencida de que era un sueño. No eres tan creativa, le responde. Charlie, dice Bella de repente. Se marchó hace una hora. Después de volver a conectar los cables de la batería de tu coche, debo decir. Admite cierta decepción. Es lo único que se le ocurre para detenerte si quisieras irte. No sueles estar tan confundido por la mañana, le dice ya que se quedó de pie junto a la puerta. Necesito otro minuto humano, le dice. Esperaré. Se fue hacia el baño sin tener claridad de sus emociones. Se cepilló los dientes, se cepilló el pelo y se lavó la cara. Regresó a su cuarto rápidamente. Le pareció un milagro que él siguiera ahí. Bienvenido otra vez. La tomó en brazos y de repente ella se percata que lleva otra ropa. ¿Te has ido?, le dice. Difícilmente podría salir con las ropas que entré. ¿Qué pensarían los vecinos? Has dormido profundamente, no me he perdido de nada. Empezaste a hablar en sueños muy pronto. ¿Qué oíste?, le pregunto. Dijiste que me querías. Eso ya lo sabías, le dice con vergüenza. Da lo mismo, es agradable oírla. Ocultando su cabeza en su hombro, le dice, te quiero. Ahora tú eres mi vida, le contesta. Siempre me he preguntado, yo nunca he leído este libro en inglés. En inglés le dice I love you. Y ese I love you es un te quiero. La verdad es que siempre me ha confundido eso de los gringos. ¿Cómo distinguen el I love you de te quiero a el I love you de te amo? O no hacen diferencia, no entiendo. ¿No se aman o sí se aman? Hora de desayunar, le dice Edward. Y ella, la chistosita, va y se toma el cuello con las manos, con los ojos de miedo. Y Edward se paniquea. Y era una broma, le dice. Y se ríe en su cara. Y tú dijiste que no sabía actuar. Le frunció el ceño disgustado. Eso no ha sido divertido. Lo ha sido y lo sabes. Y lo sabes de mujer. ¿Puedo reformular la frase? Hora de desayunar para los humanos. Se la llevó escaleras abajo y la sentó en una silla de la cocina. ¿Qué hay para desayunar?, le dice Bella. Y él, confuso, ¿qué te gustaría? Y él le dice, vale, sola me defiendo bastante bien. Veme cazar. ¿Quieres algo?, le dice. Limítate a comer, Bella. Así que ya, toma desayuno. Y le dice, ¿qué planes tenemos para hoy? Y él le dice, ¿qué te parece conocer a mi familia? Tragó saliva. ¿Ahora tienes miedo? Sí. No te preocupes, yo te protegeré. No les temo a ellos, temo que no les guste. No les va a sorprender que lleves a casa a alguien bueno, a alguien como yo. Oh, están al corriente de todo, ya sabes. Ayer cruzaron apuestas sobre
sí te traería de vuelta. Aunque no consigo imaginar la razón por la que alguien apostaría contra Alice. De todos modos, no tenemos secretos en la familia. Con mi don de leer mentes y con la premonición de Alice, claro, inviable. Y Jasper haciéndote sentir todo el cariño que te arrancaría las tripas. Prestaste atención a prueba de Edward. Sé hacerlo de vez en cuando. Así que Alice me vio regresar. Algo por el estilo. Se apresuró a terminar de desayunar. Y él le propone que ella debería también presentarle a su padre. A lo que ella responde rápidamente que ya lo conoce. Como tu novio, quiero decir. ¿Por qué? ¿No es esa la costumbre? Lo ignoro. No es necesario, ya sabes. No espero que tú... Bueno, no tienes que fingir por mí. No estoy fingiendo. ¿Vas a decirle a Charlie que soy tu novio o no? ¿Es eso lo que eres? Le pregunta. Es que sí, Edward, no has confirmado nada. Admito que es de interpretación libre, dado la connotación humana de la palabra. Y ella le confiesa, tengo la impresión de que eres algo más. ¿Cómo que algo más, Bella? ¿Cómo que algo más? Bueno, no creo necesario darle todos los detalles morbosos, pero vamos a necesitar una explicación de por qué me rodeo tanto por aquí. ¿Estarás? ¿De verdad vas a estar aquí tanto tiempo como tú me quieras? Mentiros, viles mentiros. Te querré siempre, para siempre. Luego ella se va a arreglar para ir a conocer a sus suegros y no sabe qué ponerse porque she's just a girl. ¿Por qué? No hay ningún manual que te describa cómo ir vestida para ir a conocer a tu novio vampiro a su casa llena de familia vampiro. Se colocó su única falda, larga y de color khaki, y con la blusa azul oscuro que Edward había elogiado en Port Angeles. Se convenció de que su pelo era una causa perdida, por lo que se hace una coleta. De acuerdo. Bajó la escalera dando saltos. Estoy presentable. Y él le murmuró, te has vuelto a equivocar. Vas totalmente indecente. No está bien que alguien tenga un aspecto tan apetecible. ¿Cómo de apetecible? ¿Puedo cambiarme? Y él sacude la cabeza y le dice, oye, eres tan ridícula. Le da un beso en la frente y le dice, debo explicarte por qué me resultas tan apetecible. Y la besó otra vez, presionando sus labios sobre los suyos. Con mucho cuidado. Y entonces colapsó. No soportó. Bella, has hecho que me desmaye. ¿Qué voy a hacer contigo? Ayer te beso y me atacas y hoy te desmayas. Eso te pasa por ser buena en todo. Ay. Y ella seguía así como aturdida. Y le dice, no fue la misma clase de fallecimiento de siempre. La verdad no sé qué pasó. Creo que me olvidé de respirar. Y él le dice, no te puedo llevar de esta forma a ninguna parte. Y él le dice, está bien, total, tu familia va a pensar que estoy loca de todas formas. Y él le vuelve a hacer un cumplido acerca de su blusa. Luego salen, se suben al auto y van. Bella se dio cuenta que no tenía idea dónde iba, la verdad, porque no sabía dónde vivía. Las casas comenzaron a estar cada vez más alejadas mientras salían del pueblo y empezaron a ser cada vez de mayor tamaño. Luego pasa por un camino sin pavimentar y empieza a conducir entre los árboles en un sendero. En escasos kilómetros se encuentran con más o menos una pradera o un jardín. Y en realidad ella no sabía con qué se iba a encontrar, pero definitivamente no era lo que se encontró. La casa tenía unos 100 años de antigüedad. Era temporal y elegante, pintada de un blanco suave y desvaído. Tenía 3 pisos de altura, era rectangular y bien proporcionada. Se podía escuchar el río cerca de ahí. ¡Wow! ¿Te gusta? Tiene cierto encanto. Le abrió la puerta y le dice, ¿estás lista? Ni un poquito. Vamos, let's go. Intentó reírse, pero no pudo. Caminaron hacia adentro de la casa. Dentro le parecía aún más sorprendente y menos predecible que el exterior. Todo era muy luminoso, muy espacioso y muy grande. Lo más probable es que la casa estuviera dividida en diferentes habitaciones, pero la habían remodelado completamente, entonces el espacio era muy amplio. Qué grande y espacioso es. El muro trasero fue totalmente reemplazado con una vidriera que daba hacia un gran jardín hasta alcanzar el ancho río, y en la distancia se veía una escalera de caracol en la parte oriental de la casa y todo estaba pintado de blanco. Los padres de Edward estaban en la izquierda de la entrada, sobre un altillo del suelo, donde estaba un espectacular piano de cola. Había visto antes al Dr. Cullen, pero eso no evitó que su joven y ultrajante perfección la sorprendieran de nuevo. Presumió que la persona que estaba a su lado era Esme, la única persona de la familia a la que no había visto. Tenía los mismos rasgos pálidos y hermosos que el resto. Tenía el rostro en forma de corazón y tenía suaves ondas en su cabello. Ella es Esme. Le recordaba la ingenuidad de la época del cine mudo. Era pequeña y delgada, con facciones menos pronunciadas que los demás. Ellos vestían de forma informal, con colores que combinaban con los colores de la casa. Le sonrieron en señal de bienvenida. Edward los presenta y le dice, Carly, Esme,
Les presenta a Bella. Bienvenida, Bella, le dice Carlyle. Se acercó lentamente a ella para no asustarla. Me alegro de verle, Dr. Collins. Llámame Carlyle, por favor. Carlyle. Le sonrió con una confianza que le sorprendió. Esme sonrió y también la alcanzó para estrechar su mano. Me alegro mucho de conocerte, le dice. Gracias, yo también me alegro. Y ahí estaba ella, Blancanieves sin carne y hueso, siendo parte de un cuento de hadas. Se acerca el fin de la oscuridad. ¿Dónde están Alice y Jasper?, preguntó Edward. En lo alto de las amplias escaleras aparecen. Hola, Edward, saluda a Alice con entusiasmo. Echó a correr escaleras abajo. Hola, Bella, le da un beso en la mejilla. Carlyle y Esme antes le habían parecido muy cautos. Todos estaban sorprendidos, pero al mismo tiempo ella estaba contenta de que parecía que la aceptaba totalmente. Edward a su lado se puso rígido. ¡Oh! ¡Qué bien hueles! Hasta ahora no me había dado cuenta. Nadie parecía saber qué decir cuando se presentó Jasper. Y de repente ella se sintió muy a gusto a pesar de la situación en la que estaba. Edward lo miró y enarcó una ceja. Y entonces se acordó de lo que él era capaz de hacer. Hola, Bella. Él mantuvo su distancia. Hola, Jasper. Me alegra de conocerlos. Tienen una casa preciosa. Gracias, dice Esme. Nos alegramos de que hayas venido. Cayó en la cuenta de que no se veía por ninguna parte a Rosalie y Emmet. La expresión de Carlyle lo distrajo ya que estaba mirando a Edward fijamente. Y él asintió una vez. Miró hacia otro lado como para salir de esa conversación privada que estaban teniendo y el piano de cola llamó su atención. Su madre tocaba algo de piano en casa, por lo que ella tenía una fantasía de que si algún día se ganaba la lotería iba a comprar un gran piano de cola para su mamá. Esme se percató de su interés y le dice, ¿tocas? No, en lo absoluto. ¿Pero es tan hermoso? ¿Es tuyo? No. ¿No te ha dicho Edward que es músico? Right, music for Twilight. Yes, I did. Did you? Yeah. No, supongo que debería haberlo sabido. Edward puede hacerlo todo, ¿no? Y Esme lo mira como con reproche. Espero que no hayas estado alardeando, es de mala educación. Solo un poco, dice él. De hecho se ha mostrado modesto, dijo Bella. Bueno, toca para ella, dice Esme. Acabas de decir que alardear es de mala educación. Toda regla tiene su excepción, le responde Esme. Me gustaría oírte tocar, le dice Bella. Decidido. Edward pasa al piano. Comienza a tocar una canción hermosa. ¿Te gusta? ¿Tú has escrito esto? Es la favorita de Esme. El ritmo de la música se hizo más pausado hasta transformarse en otra melodía. Distinguió la nana que estuvo tarareando para ella. Había estado tarareando esta canción más o menos durante todo el día anterior. Tú inspiraste esta, le dice. No le salieron las palabras. Les gustas, ya lo sabes. Sobre todo a Esme. ¿A dónde han ido?, dice ella mirando para todas partes. No estaban por ninguna parte. Supongo que sutilmente nos han dado un poco de intimidad. Les gusto, pero ¿y Rosalie y Emmet? No te preocupes por Rosalie, cambiará de opinión. Ahora, Rosalie, eso hago yo. ¿Y Emmet? Bueno, opina que soy un lunático, pero no tiene ningún problema contigo. ¿Qué le perturba?, le pregunta. Y le cuenta que Rosalie es la que más tiene problemas con lo que son, o sea, con el hecho de ser vampiro. Entonces, le tiene algo de envidia. Y ella igual se cuestiona, ¿envidia a mí? ¿Celos? ¿Eres humana? Es lo que ella desearía hacer. Vaya. Y en cuanto a Jasper solo estaba siendo cuidadoso por sus temas de control. Y Esme y Carlyle son felices de verme feliz. A Esme no le preocuparía si tuvieras un tercer ojo y dedos palmeados. Durante todo este tiempo se preocupaba por él y que no encontrara a nadie para él. Así que está entusiasmada. Y ella dice, Alice también parece entusiasta. ¡Qué bien hueles! Tiene su propia forma de ver las cosas. Y no me la vas a explicar, ¿verdad? ¿Qué te estaba diciendo antes, Carlyle? Te diste cuenta, ¿verdad? Naturalmente. Quería informarme de ciertas cosas. No sabía si era algo que querría compartir contigo. ¿Lo harás? Tengo que hacerlo. Durante los próximos días voy a ser muy autoritario y sobreprotector. ¿Qué sucede? En sí mismo nada malo, pero Alice advierte que vamos a tener visitas. Estos eran vampiros normales, por lo que ella se estremeció. Por fin una reacción racional, dice Edward. Empezaba a creer que no tenías instinto de supervivencia alguno. Luego dejó el comentario pasar y miró como a la casa otra vez. No es lo que esperabas, ¿verdad? No. Y él le dice, no hay ataúdes ni cráneos afilados en los rincones. Ni siquiera creo que tengamos telarañas. ¿Qué decepción debe ser para ti? Calabozos, ataúdes, fosos. Lo ignoro. Es tan luminoso, despejado. Es el único lugar donde no tenemos que fingir. Y Edward seguía tocando su canción hasta llegar a su conclusión. Gracias, le dice. Y en ese momento se da cuenta que tiene los ojos llenos de lágrimas. Rozó la comisura de su ojo para atrapar una lágrima que se había escapado. Alzó el dedo y examinó esa lágrima. Y entonces, a una velocidad de la que ni siquiera podía estar segura que realmente lo hiciera, se llevó el dedo a la boca. Lo miró y él solo esbozó una sonrisa. ¿Quieres ver el resto de la casa? Te llevaré a conocer el resto de la casa. Nada
de ataúdes, nada de ataúdes. Y él empieza a hacerle gestos con la mano para indicarle dónde está cada cosa. El cuarto de Rosalie Emmet, el despacho de Carlyle, la habitación de Alice. Y al final del vestíbulo había un ornamento que pendía del muro encima de su cabeza. Puedes reírte, es una especie de ironía, le dice Edward. No lo hizo. De forma automática alzó la mano como si fuera a tocar la enorme cruz de madera. Su color oscuro contrastaba con la blanca pared, pero no la tocó, a pesar de su curiosidad de que si esa madera era tan suave como parecía. Debe ser muy antigua. Es del siglo XVI, a principios de la década de los 30 más o menos. ¿Por qué conservan esto aquí? Por nostalgia. Perteneció al padre de Carlyle, responde Edward. ¿Coleccionaba antigüedades? No, la talló él mismo para colgarla en el lugar que predicaba. Estaba muy sorprendida, siguió mirando la cruz, efectuando cálculos de memoria. La reliquia tendría unos 370 años. A ese punto. Le costó asimilar lo antigua que era. ¿Te encuentras bien? ¿Cuántos años tiene Carlyle? Él responde, acaba de celebrar su 360º segundo. Ella tenía 1.000.000 de preguntas. Y le cuenta, Carlyle nació en Londres, cree que hacia 1640. En ese entonces las fechas no eran demasiado precisas, al menos no para la gente común, pero sabe que sucedió durante el gobierno de Cromwell. Fue el único hijo de un pastor anglicano. Su madre murió al alumbrarle a él, y su padre era un fanático. Cuando los protestantes subieron al poder, se unió entusiasmado a la persecución desatada hacia los católicos y personas de cualquier otro credo. También creía mucho en la realidad del mal y encabezó caza contra brujos, licántropos y vampiros. Quemaron a muchos inocentes, por supuesto, ya que las criaturas a las que perseguían eran muy difíciles de atrapar. Y el pastor colocó a su hijo Carlyle también en estas persecuciones. Al principio Carlyle fue una decepción. No creía en todas estas cosas, ni veía demonios donde no los había, ni siquiera hacía falsas acusaciones. Una decepción. Pero era persistente y mucho más inteligente que su padre. De hecho, localizó un aquelarre de auténticos vampiros que vivían ocultos en las cloacas de la ciudad. Esa era la forma en la que tenían que vivir. La gente reunió orcas y teas. Vamos a ver. Y por supuesto, se pusieron donde Carlyle había visto monstruos salir a la calle. Al final apareció uno. Debe haber sido muy viejo y estar muerto de hambre. Carlyle lo oyó como avisaba al resto que se fuera. Luego corrió y Carlyle empezó a perseguirlo. La criatura podría haberlos dejado atrás con facilidad, pero se devolvió y los atacó. Se abalanzó sobre él, mató a los 2 otros hombres que lo acompañaban y se escabulló llevándose un tercero. Carlyle quedó sangrando en la calle. Sabía lo que haría su padre, quemar los cuerpos y matar a cualquiera que hubiera sido infectado por el monstruo. Carlyle actuó por instinto para salvarse a sí mismo. Se alejó tras el callejón mientras la turba perseguía al monstruo y a su presa. Se ocultó en un sótano y se enterró entre patatas podridas durante 3 días. Es un milagro que consiguiera mantenerse en silencio y pasar desapercibido. Se dio cuenta que se había convertido cuando todo terminó. No estaba muy segura de lo que reflejaba su rostro, pero él enmudeció. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó. Estoy bien, dudó, llena de curiosidad. Espero que tengas algunas preguntas para hacerme. Unas cuantas, le admitió. Edward sonrió y la llevó por el vestíbulo de la mano. En ese caso, vamos. Te lo voy a mostrar. ¿Qué le vas a mostrar? Y ese es el fin del capítulo 15. Como adelanto, el siguiente capítulo se llama Carlyle, donde les contaré un poquito más de su historia, para que queden al pendiente. Y eso, espero que hayan disfrutado el video. Si les gustó, denle like, comenten y suscríbanse al canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.